Hello, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy, pues vamos a tener un programa un poquito distinto. Vamos a analizar un libro que es el libro Los Apocalipsis de Antonio Piñeros, un libro muy interesante que estoy leyendo. Para que nos, digamos, nos dé luces sobre lo que es el apocalipsis como género literario, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente porque existen apocalipsis o textos apocalípticos que son canónicos y otros que no lo son, pero tienen cosas en comunes y es chévere como poder analizar este tema un poquito más a fondo. Bueno, permítanme, voy a hacer un poquito de zoom out. A ver, mejor, como muy encima. Bueno, muchas bendiciones y comencemos. Vamos entonces. Ok. No, pues yo sé que Piñero tiene sus cosas, pero tampoco hay que satanizarlo. Entonces, hoy vamos a ver un poco de este libro. Vamos a mirar. Este se llama Los Apocalipsis. Bueno, entonces, permítanme un segundo. Vamos a ver. Ok. Permítanme. Ujú. ¿Cómo están? A ver, ¿qué pasa? Ahora sí. Bueno, entonces, este es el libro, llama Los Apocalipsis, 45 textos apocalípticos, apócrifos judíos, cristianos y gnósticos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar qué contiene. Este señor es Antonio Piñero, ¿ok? Es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y es un especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Bueno, saludos, José, Dios te bendiga. Entonces, bueno, este libro lo adquirí hace poco y es muy interesante porque miren, aquí nos habla de los apocalipsis judíos, como el libro de Enoch, el ciclo posterior de Enoch, el libro de los secretos de Enoch, Apocalipsis hebreo de Enoch, martirio de Isaías, testamento de Ezequías, visión y ascensión de Isaías, el libro de Daniel, Apocalipsis de Sofonías, Apocalipsis de Cedrac. Recuerden que Daniel es uno de los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Apocalipsis de Ezequiel o Apócrifo de Ezequiel. Bueno, Apocalipsis cristianos, pues tenemos la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta, el Evangelio de Marcos, el Apocalipsis sinóptico capítulo 13, que es apocalíptico, el Apocalipsis de Juan, la didache o doctrina de los 12 apóstoles, el pastor de Hermas, estos son apocalipsis cristianos. Apocalipsis de Pedro, etíope y griego, Apocalipsis de Pablo y Apocalipsis de Tomás. Y aquí tenemos Apocalipsis gnósticos cristianos. Más, o sea, son gnósticos pretendiendo ser de origen cristiano. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí. Esta es la introducción y qué nos dice en este punto. Dice, permítanme, vamos a utilizar aquí un resaltador amarillo. A ver, vamos a ver si funciona. Muy bien. Entonces, dice, Apocalipsis es un vocablo griego que se utiliza ya antes de la era cristiana, que tenía sentido de descubrir, por ejemplo, ¿lo ven? El cuerpo, la cabeza, quitar un velo o desvelar algún misterio o secreto.
pero su aparición y su utilización solemne casi como un título en el Apocalipsis o revelación de Juan. Dice revelación de Jesucristo concedida al vidente Juan, eso lo dice Apocalipsis 1:1, para manifestar a los sus siervos lo que ha de suceder pronto. Bueno, aquí se me fue la mano, perdón. Vamos a quitar un poquito esto. Listo. Entonces, yo quiero que observemos esto. Dice, los apocalipsis son literatura de revelación normalmente, ¿sí? Para un grupo restringido. No hay apocalipsis si el autor no atrae a su lector con desvelamiento de nuevos y prodigiosas realidades presentes o futuras que ignora. Buenas noches, Adelfo. Los apocalipsis ocultan normalmente el nombre del autor, ¿cierto? Generalmente el apocalipsis no menciona el nombre del autor. El escritor apocalíptico no desvela prácticamente su nombre. Hay alguna excepción notable, casi única, precisamente el Apocalipsis de Juan, o la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, y suele amparar su escrito bajo el nombre de un gran héroe o personaje del pasado. Vamos aquí a borrar esto. Vamos, ok, vamos a utilizar esto. Entonces, dice, esta acción se denomina técnicamente pseudonomía, vocablo griego que significa nombre falso. Ok, eso es pseudonomía. ¿Sí? ¿Se escucha muy bajito? A ver, ¿cómo me escuchan? Vamos a ver. En un segundo vamos aquí a mirar el software que esté. Aló, 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 alojamiento. Pues aquí está marcando bien el volumen. De todas maneras, permítanme, voy a hacer un pequeño ajuste. A ver si lo potenciamos un poquito el micrófono. A ver, en un segundo. Chu, 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 chu. Ah, micrófono, sí, rango volumen 100%. Está en su máxima expresión. Ok. Noise gate. Tararararararara. Aló. Vamos a subirle un poquito aquí. Aló, 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 aló. Ok, parametric equalizer. En fin, voy a dejarlo así. Un poco bajo, no escucho. Ok, qué lástima, hombre. Ave María. ¿Será que si de pronto le subo aquí, podemos subir? Vamos a ver. ¿Mejor? ¿Me escuchan mejor? Bueno, vamos a ver. Un poco bajo. Ok, listo. Yo también hablo pasito. Volvamos a nuestro libro, ¿les parece? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro libro. Dice, un género amplio. No es fácil caracterizar este tipo de libros ni hacer un repertorio de ellos, porque son a veces tan variados en forma y pensamiento que en ocasiones resulta arduo precisar qué formas de lenguaje o qué contenidos han de aparecer exactamente en estos textos para que puedan designarse como apocalipsis. ¿Ok? Vamos, ¿me van siguiendo? Pues, muy bien. Temas, motivos de estos libros se encuentran en otros escritos que no llamaríamos apocalipsis. Y a la inversa, hay textos claramente apocalípticos
que contienen algunos de los elementos de forma o contenido que consideramos básicos en los apocalípticos. Por esta razón, los estudios del tema, ¿sí?, prefieren hablar de un género literario. O sea, Apocalipsis no es un libro, es un género literario. La apocalíptica se caracteriza en primer lugar por ciertos rasgos estilísticos o características literarias comunes. Estos son, vamos a ver cuáles son. Entonces aquí tendríamos el primero. Está muy grueso. Espérame. Creo que sí. A ver, sí, mejor. Uno, los apocalipsis son literatura de revelación, normalmente para un grupo restringido. No hay apocalipsis si el autor no atrae al lector con el desvelamiento de nuevas y prodigiosas realidades presentes o futuras que ignora. Entonces, miren, lo primero, esto se dirige generalmente a un grupo restringido. ¿Ok? Dice, el autor o cuál es el propósito del apocalipsis, atraer al autor, ¿sí?, con el desvelamiento, o sea, la revelación de nuevas y prodigiosas realidades presentes o futuras que ignoran. Listo. Apocalíptico, Apocalipsis es una revelación, es lo que estamos mirando, Rodrigo Guerrero. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, los apocalipsis ocultan normalmente el nombre del autor. ¿Sí lo están leyendo? El escritor apocalíptico no desvela prácticamente su nombre. Hay alguna excepción notable, como ya vimos, que es el Apocalipsis de Juan, ¿sí?, o la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, y suele, ¿sí?, amparar su escrito bajo el nombre de un gran héroe o personaje del pasado. Ya vimos que esta acción de utilizar otros personajes que no son el mismo autor como autores se llama pseudonimia, perdón, pseudonimia, chanfle. Bueno, entonces, vamos aquí a, ¿no? Así hacemos todo eso. Ah, ¿siguen ahí bien? ¿Están viendo bien? Todo eso. Mejor. Muy bien, entonces seguimos. Vamos con los puntos importantes. Entonces, este primero, ok, voy a correr el libro para acá un poquito para que no vea el cuadro. Listo. Entonces, aquí este es el segundo. No se nombra al autor. Características del género literario. Entonces, es una literatura de revelación que busca ir a un grupo específico para revelarle nuevas y prodigiosas realidades presentes o futuras. Segundo, ocultan normalmente el nombre del autor. Normalmente, ¿no? Tercero, tres. El autor es un visionario. Los secretos que desvela a su público los ha recibido de Dios por medio de una visión, un sueño inspirado, un viaje celeste o o un éxtasis del alma que se ve arrebatada a los cielos donde contempla misterios que en la tierra no son, que son inaccesibles. ¿Ok? Entonces, eh, esto es recibido por Dios. Recibido por Dios por medio de una visión, un sueño inspirado, un viaje celeste o un éxtasis del alma que se arrebata a los cielos. Listo. Ahora, este es el cuarto punto. Estas visiones se expresan en un lenguaje específico, la mayoría de las veces en forma de largos discursos
o bien de un diálogo entre el ser humano y un revelador divino. Recuerden, por ejemplo, en el Apocalipsis de Juan, que él habla con un ángel y luego también se encuentra Jesús, pero todo el tiempo está hablando con un ángel. ¿Ok? Ah, ok, por ejemplo, cuando Juan lo escribió solamente para los cristianos perseguidos. De hecho, lo escribió para las 7 iglesias de Asia Menor. Ahí está consignado en lo que es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, esto es para que lo sepas, Rodrigo. Tocayo. Bueno, entonces vamos en el 3 y este es el 4, ¿ok? Que es el que se expresan en largos discursos o el diálogo de un ser humano y un revelador divino, como un ángel, ¿ok? No es una terminología llana y directa, sino cargada de símbolos, es simbólica, de espectaculares imágenes, de especulaciones sobre los números y fechas de largas listas y de eventos históricos, aunque presentados como futuro, eh, dice, decenas donde intervienen animales, ¿ok? De hechos históricos. Quiere decir que muchos de estos hechos ya ocurrieron, pero se presentan como hechos futuros. Decenas donde intervienen animales que hablan o se comportan como seres humanos. Entonces, por ejemplo, la bestia y todos estos animales fantásticos del Apocalipsis se comportan como seres humanos. Seguimos, dice un género apocalipsis. Un apocalipsis es pues un producto literario, no una transcripción más o menos exacta de visiones personales. En muchos casos, este sería el quinto punto, ¿cierto? En muchos casos interviene un ángel o un ser celeste que acompaña al vidente en su viaje celestial. El ángel acompaña a Juan durante toda la visión, o se le aparece posteriormente y le explica el tenor de sus visiones, o sea, lo que significan. El contenido de estas visiones trata de temas relacionados, este sería el sexto punto. El contenido de estas visiones trata de temas relacionados de algún modo con el origen del mundo, de la raza humana, o se ocupa del sentido final de la historia. En este caso, de Israel, de los cristianos o del mundo en general. En general, que todo. Del fin del mundo y de los procesos que lo acompañan. Las batallas o conflagraciones cósmicas finales, la resurrección, el juicio, el paraíso, un mundo futuro con suerte, con la suerte de justos y malvados. O sea, ¿qué es lo que nos enseña? Nos habla de lo que va a ser el destino final. ¿De quiénes? De los justos y de los malvados, ¿no? De todo lo que va a suceder, las batallas, eh, conflagraciones cósmicas. Recordemos en Apocalipsis 12 que hay una batalla en el cielo donde Miguel precipita a Satanás y a sus ángeles a la tierra, ¿sí? Bueno, la evolución, este sería el séptimo punto. La evolución o etapas de la historia realmente pasada ya en tiempos del vidente suelen ser presentadas por esta forma de visión. Bueno, esta visión previa de lo que va a ocurrir más tarde. Pues ya recuerden que estos son elementos que ya pasaron en tiempos del vidente, pero se presentan en forma de visión previa de lo que va a ocurrir más tarde. Es decir, el autor presenta el pasado adornado de futuro. Por eso muchos intérpretes del Apocalipsis de Juan hablan de que esto narra de las persecuciones de los emperadores a los cristianos.
todo lo que ocurrió y lo que al final pues será la victoria final de los cristianos y del paraíso, bueno. Pero naturalmente esta relación de los sucesos pasados es críptica y misteriosa, como si acabaran los apocalípticos de escribir, de recibirla así una visión de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, perdón, el lector tiene que esforzarse por entender lo que se le dice oscuramente y sentir que en el pasado ocurrió realmente como el vidente lo había predicho. De este modo, el autor cree suscitar la confianza del lector. Si todo ha ocurrido como lo predijo él hace siglos, es claro que las ulteriores predicciones al final del universo que se presentan en el libro se cumplirán también. Entonces, ¿por qué se presentan hechos? Voy a poner esto aquí. ¿Por qué se presentan hechos pasados como si fueran futuros? Para que el lector vea que estos hechos ocurrieron efectivamente y entonces al ver que ocurrieron, se genera lo que es una credibilidad hacia lo que el autor escribió. ¿Entienden? Muy bien. ¿Qué? Dice, pudiera ser que nuestros sueños nos tratan de revelar algo en forma apocalíptica. Bueno, si te comes una frijolada antes de acostarte, seguramente. Bueno, bendiciones, Yuranicita. Ahora esos lugares son católicos y eso, claro que sí, todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, Roma, Tesalónica, son católicas, siempre han sido católicas. Bendiciones, hermanito Sergio. Ok, ¿les parece si seguimos? Ok, entonces, ya sabemos, esto sucedió en el pasado, pero lo presentan como un hecho presente o futuro. Ahora, el mundo de los apocalípticos dice, corramos un poquito más. Perdón. Bueno, corrámoslo. Sí está bien. El mundo de los apocalípticos. Aquí vamos con el primer punto, o llamémoslo. Sí, uno. Todos los autores de los libros apocalípticos vivieron en un mundo religioso particular conformado por unas características de pensamiento teológico especiales. Especiales. Veremos luego que la peculiar historia de Israel ayudó a configurar este mundo. Sus rasgos más notables son los siguientes. O sea, quiero que entiendan, los apocalipsis surgieron desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo como género literario. Tiene una razón y la mayoría, la gran mayoría de Apocalipsis fue escrito en torno a Israel. En torno a Israel se fueron escribiendo todos estos. Perdón. Bueno, vamos a ver. Ok, dame un segundo. La camarita. Out, zoom out, zoom out. A ver. Captas. Se chifló la cámara. Está tratando de captar mi dedo. Ya se perdió. A ver si me entiende. A ver. Hola. No he logrado hacer cómo se hace el zoom out. Bueno, no se preocupen, ya lo hago de manera manual. Ahora sí, cámara. Hola. Ya. Muy bien. Entonces, alejémosla más. No me pierda tanto. Muy bien. Seguimos. Entonces, veamos en esto, ¿no? El mundo particular del Apocalipsis es Israel. Es una esperanza de liberación. Bueno, ya lo vamos a ver. Dice, no existe ninguna duda. ¿Qué? A ver.
Ningún autor duda de su existencia ni necesita probarla, ni se cuestiona tampoco duda de que Dios es el único Dios. O sea, es un libro para creyentes en Dios, el Dios de Israel. Miren que es el de Israel, ¿ok? El mismo que el de los cristianos. Este Dios es absolutamente trascendente, es decir, está muy por encima de todo lo humano y no se le puede presentar como con ningún rasgo de hombre. Bueno, hay una excepción, ¿no? En Apocalipsis de Juan se presenta a Jesucristo, ¿no? Claro que no se presenta con rasgos de hombre, pues digamos que no sería una excepción, ¿sí? Porque Jesucristo aparece con llamas de fuego, con, bueno, con una túnica vestida de sangre y sus ojos resplandecientes como el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, en tiempos de los apocalípticos, este Dios es tan lejano que solo se comunica con los hombres por medio de intermediarios, normalmente ángeles. ¿Con quién se comunica Juan? ¿Quién le enseña estas revelaciones? Un ángel. Es tan distante, por ejemplo, que ni siquiera creó el mundo directamente, sino por medio de su palabra o de su sabiduría. ¿Recuerdan Juan capítulo 1? En el principio era el verbo o la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿No? Y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Sin embargo, a pesar de su lejanía, este Dios se sigue preocupando de la humanidad, sobre todo del pueblo elegido, y actúa en la historia de modo que ésta camine hacia la salvación de los justos. Punto 3. Dios es creador del mundo y del ser humano, pero el estado idílico del principio duró muy poco. La mala inclinación del hombre condujo al pecado y este trastornó todos los planes divinos sobre el cosmos y la historia. Además de la perversión de la naturaleza humana, el mal tiene un origen suprahumano. Hay una potencia malvada, ojo, un demonio o muchos, un ángel maléfico o muchos que se oponen a los planes de Dios y del hombre y que en el fondo son los últimos responsables de la existencia del mal. ¿Mm? El apocalíptico trata de quitar de los hombros de Dios o del ser humano la última responsabilidad por la existencia del mal en el mundo. Además, al final de la historia, el mal será vencido por el bien, Dios y sus elegidos. Entonces, al final del Apocalipsis, ¿quiénes vencen? Siempre, el bien, Dios y sus elegidos. El aspecto contrario de estas afirmaciones sobre el mal es todo lo bueno procede de arriba, en último término, de la divinidad. O sea, todo lo malo viene de Satanás y de sus ángeles, y todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, este sería el aspecto número 2, 3, cuarto. Este sería el cuarto aspecto, ¿no? Dice, la historia no es cíclica como pensaban los griegos o los persas y otros pueblos. O sea, la historia no se está repitiendo constantemente, no se repite. Dice, no se repiten el universo y los acontecimientos en el ocurrido después de un periodo más o menos largo y tras una conflagración o fuego purificatorios finales, sino que la historia es lineal, ¿sí? Camina directamente hacia un objetivo, hacia el final, hacia el vencimiento, la victoria del bien sobre el mal. Llegará un momento en que todo acabará irremisiblemente como la divinidad lo tiene pensado y decidido de antemano. Esta idea se denomina determinismos y significa que pase lo que pase y lo que hagan los humanos, al final
Dios llevará a cabo sus planes. O sea, no importa qué suceda ni qué tan terrible sea la situación, Dios siempre llevará su propósito al final. Aquí tendremos el punto 5. Dice, de resultas del pecado y del mal mundano, la historia se divide en dos grandes mitades, la edad presente y la edad futura. La presente, que dura desde la creación del mundo hasta el final físico de este, que normalmente coincide con la época del autor o está muy cerca, será sustituida por una edad futura, paradisíaca, donde todo será distinto o mejor. O sea, no es que cuando habla de edad presente se refiere a hoy como tal, sino desde el principio del mundo, o sea, desde la historia humana hasta este momento, ¿ya? Y luego hay otro tiempo que es el tiempo futuro. Muy bien. Los justos salvados vivirán en ella felices durante mucho tiempo, 1000 años o más. A veces, otras, otras veces se afirma que la edad futura tendrá lugar en una tierra o un cielo renovado, cielo o una tierra nueva, ¿no? Estos se hallan preparados por Dios en las alturas celestes y descenderán al lugar donde los hombres habitan una vez que hayan sido aniquilados de la tierra y cielo actuales. O sea, esta tierra y este cielo van a pasar. Otras veces se piensa que la edad futura constará a su vez de dos partes. Una tendrá lugar en esta tierra normalmente, un Israel idílico y restaurado durante un cierto lapso de tiempo. La segunda parte ocurrirá en un paraíso cielo en el que entrarán unos pocos justos, unos pocos, los justos salvados. Finalmente, aunque no es raro, hay una última concepción en los Apocalipsis, ¿sí?, que sitúa la edad futura exclusivamente en un espacio ultraterreno, un lugar celeste de suprema felicidad, o sea, el cielo. ¿Ok? Eh, y Sandro, así le pasó a Gutiérrez. ¿No han visto la profecía de Gutiérrez? Que Jesús le dijo, yo quiero que hagan, que estén donde yo quiero que estén y que hagan lo que estén haciendo. Bueno, una bobería que ni supo lo que significa. Se las dio de apocalíptico el hombre. Bueno, vamos entonces, a mí se me perdió el punto. Ya vamos que como en el 7, creo que este es el 7 ya. La concepción de las dos edades o épocas del universo y del hombre va unida a un pesimismo esencial donde este mundo ya y esta edad todo está corrompido, los justos son escasísimos, las fuerzas del mal que campan por sus del mal por sus respetos. Todo es una verdadera catástrofe espiritual y material necesita imperiosamente la corrección divina. Ok. Y bueno, aquí hay algo muy interesante. Entre los apocalípticos se genera un menosprecio enorme por el mundo presente. Vamos con el punto 8. Todo lo que va a ocurrir no afecta solo a Israel o al pueblo cristiano, el verdadero Israel, sino al mundo entero. Se pasa de un interés particularista por la historia de Israel como el pueblo elegido a una visión absolutamente global o universal, incluso del cosmos. Todo en cuanto cosmos, no solo de la humanidad, sino que en él mora. Entonces tenemos que es una historia que comienza para unos elegidos, generalmente de un entorno israelita, y termina a nivel global. ¿Listo? Termina a nivel global. Vamos al 9.
Vamos a terminar por hoy. Dice, normalmente la llegada de la edad futura tiene un lugar por la intervención de un intermediario divino. Esta figura no aparece siempre en los apocalipsis y cuando lo hace es muy variada, también muy variada. Puede ser un mero hombre, un mesías muy judío, un guerrero victorioso que vence con la ayuda divina divina a los reyes de la tierra. ¿Ok? O bien puede ser una figura semidivina, raramente un ángel, normalmente un mesías, mitad divino y mitad humano, como un hijo de hombre que procede de Dios. Recuerden, por ejemplo, en el Evangelio de Juan cómo se presenta a Jesucristo, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Ahora, dice, eh, y que es encargado de arreglar la pésima situación del mundo, perdón, con una fuerza divina extraordinaria. Finalmente, aunque es raro, esta figura salvadora puede ser Dios mismo, que intervendrá directa y misteriosamente con toda su potencia para arreglar el caos pecaminoso de la humanidad y del cosmos. Estos son, digamos, todos los rasgos, uy, se me rayó, los rasgos generales de los apocalipsis. 10. El final acontecerá muy pronto. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Ojo. Aunque este final sea rápido e inesperado, normalmente habrá signos que indicarán que el fin se acerca, las señales del fin de los tiempos. Estas señales serán casi siempre inmensas catástrofes naturales, choques de astros, variaciones del curso de las estrellas, otros desastres cósmicos que tendrán su reflejo en la Tierra, o bien serán luchas feroces entre los pueblos, enfermedades, azotes o plagas generalizadas. ¿Se acuerdan los 7 sellos? Y los ángeles que salían y llevaban enfermedades, desastres por toda la tierra. Bueno, dice, la salvación, sin embargo, él es el estado final de los justos. La salvación, este es el 11, ¿no? La salvación va por sus pasos determinados. Primero tendrá lugar la intervención divina, directa o indirecta, que acaba con el mundo presente. Luego la resurrección, posteriormente un juicio sumarísimo, divino, y finalmente la entrada en el paraíso o la gloria de los justos. Bueno, la resurrección adquiere también en el Apocalipsis tonos muy variados. Puede ser solo los justos, normalmente los judíos o cristianos, observantes de la ley divina, en otros casos de los justos que han observado la ley natural plasmada a lo largo del decálogo. ¿Cuáles son los decálogos? O el decálogo son los 10 mandamientos, ¿no? Los que encontramos en Éxodo 20, por ejemplo. O bien de todos los humanos, unos resucitarán para ser aniquilados o condenados eternamente, otros para vivir felices por toda la eternidad. Bueno, por supuesto que Dios manda sueños proféticos en tu vida, donde estoy en gracia con sus... Sí, claro que puede suceder, Sandra. Nadie ha dicho que no. Bueno, entonces, esto que nos dice aquí es por qué se generan los textos apócrifos, digo, apocalípticos. Esto lo vamos a ver mañana. ¿Por qué se escribieron? ¿Por qué surgió este género literario y por qué surgieron los apocalipsis? ¿Listo? Es un libro muy interesante. Yo sé que yo puedo ser un poquito aburrido explicando con el libro, pero créanme que vale la pena. Este es un recurso muy importante que podemos aprovechar y podemos utilizar. De hecho, por aquí déjenme dar este separador. Tengo separador a la mano. Creo que por acá vi uno.
Aquí está, aunque es del Cali. Ah, Dios. Vamos a dejarlo aquí. No soy del Cali, pero me lo regalaron. No, venga, otro mejor. Nada que ver con el Cali. Eso. Del Beato Santiago Alberione. Bueno, entonces, vamos a dejarlo por ahora en de este tamaño la cosa. No sé si tengan preguntas, dudas hasta el momento. No sé si han entendido bien. Si tienen alguna duda de lo que hemos leído, por favor, háganmela saber. Estoy interesado en conocer sus opiniones. Y bueno, aquí voy a hacer algo para mostrarles cómo fue que logré esto. Conseguí, esta es una de las innovaciones de mi canal. Ya, esto es una cámara de libros, ¿ok? O escáner. Entonces, les voy a mostrar, cambiando un poco la cámara. Vamos a cambiar por la Brio. Tengo mi cámara Brio y vamos a mostrarles esta que está aquí cerca. Esta es mi cámara de documento, cámara de escáner de última tecnología. Tiene muchas capacidades y bueno, gracias a ella es que ahora vamos a poder, no solo les voy a hablar de los libros, sino que los vamos a poder ver directamente, ¿no? Lo cual es una gran ventaja de la cámara para que me está apuntando la barriga. O sea, me dejó sin cabeza. Segundo, que sí, más o menos. Ah, es que ya no estoy utilizando. Sí, estoy utilizando el abrigo. Así. Ajá. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Ok. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí, Joseph. Me parece que Piñeros tiene cosas muy rescatables. De hecho, yo tengo toda la colección. Este era el que me faltaba de los libros de Piñeros. Eh, espérense un segundo. Ah, seguimos. Bueno, no, pero vamos a la Osbot. Bueno, ¿por qué le quiero sacar esta Osbot? Quiero mostrar, a ver, no sé si alcanzan a ver arriba, voy a mostrar. He agregado esta decoración nueva. Vamos a ver. Ay, voy a mostrar. No sé si les guste. Me encanta a mí este cuadro, me parece precioso. ¿Sí lo ven? Sobre la Virgen María. Es muy griego. A mí me gusta. O sea, me parece bacano. Entonces, ahí también un detalle decorativo para el estudio. Ay, pues sí, hermanos. Eso era. Vamos a ver, vamos a leerlos. Ok. Ah, muy bien. Dice Joseph Badir. ¿Tú apoyas las ciencias bíblicas o te mantienes al margen de ellas? Joseph, soy biblista. Apoyo las ciencias bíblicas. Ok. Sí, ese cuadro a mí me encanta. Ese precio. Vamos a cambiar entonces ya de ese. Bueno, hermanitos, pues eso era lo que quería compartirles el día de hoy. No se vayan sin dar su like. Agradezco todo su like porque es un apoyo para seguir implementando más y más tecnología avanzada en el canal. O sea, mi idea es utilizar
todos los recursos disponibles, la tecnología más avanzada para la evangelización. Y para eso trato de conseguir lo mejor o lo más avanzado en tecnología. Ustedes pueden ver atrás está mi antiguo micrófono, una de mis primeras cámaras, perdón, ahí está, se las puse al portátil. Entonces, ¿para qué? Ahí está la otra pantalla, está organizado, ¿no? Entonces, como equipo de respaldo, pero digamos que es el que tiene ya la última tecnología de avanzada, todo para lograr lo mejor en evangelización, que tengan acceso a libros. Recuerden que antes muchos tenían que hacer así, mostrar así en la cámara, miren que acá dice no sé qué, bla, bla, bla. Pero no es, lo mejor es ver los documentos directamente. Pues es algo que hemos logrado gracias a Dios. Yo sé, porque es que yo no soy solo apologista, yo soy biblista. Yo estudié, soy graduado con honores de la Universidad Unicatólica. A ver, voy a mostrar. Vamos a ver si alcanza a hacer el zoom porque estamos un poquito lejos. Pero, a ver. Bien, acércate. Muy bien. Aquí, en este lado, a ver, aquí está mi título. Yo soy biblista de la Unicatólica. No sé si se vea bien. Bueno. Y aquí está mi grado honorífico. Este de abajo. A ver, Osborne. Muy bien. Este de acá, que ven aquí, este. Ay, que se me hizo la mano. Este es mi grado honorífico. O sea, me gradué con honores de Unicatólica como especialista en educación y Sagrada Escritura. ¿Ok? Es un posgrado. Entonces, no soy solamente apologista o apologeta, soy también biblista. Y si Dios lo permite, pues voy a hacer una especialización, perdónenme. A ver, Osbot. A ver, ya. Ah, bueno, ahí está mi cuadro. Venga, se los muestro nuevamente. Ahí está mi cuadro. Hermoso, me encanta. Y allá está mi título. Ah, así es más fácil. Quieta, quieta, quieta. Vamos a ver. No, ya me quiere coger la cara. Vamos a ver, estándar. Ahora sí. Seguimiento ya. Wow. A ver, les muestro. Perdón, no se me vayan a emborrachar. Que todavía no aprendo a manejar bien el control. Listo, ahí va. Ay, Dios. Ahí está. A ver, quieta, borracha. Ahí está. Calvo Bernal, Unicatólica, ¿no? Politólogo también de la Universidad Nacional. Y aquí está mi grado de honor. A ver si te puedo hacer zoom. Ese es mi grado honorífico. Bueno, ya. Mucha fantochería por hoy, ya demasiado. Ahora sí, vuelve a mi cabeza, Osborne. Ah, ya, listo.
Muy bien, hermanitos. Bueno, espero que les haya gustado. Pax et bonum, Dios te bendiga. Bueno, como les vuelvo a decir, espero que me puedan apoyar con su like, compartiendo estos videos, porque la idea es que los católicos nos formemos cada día más, conozcamos nuestra fe, conozcamos todo lo que está alrededor de nuestra fe, tengamos toda la tecnología a nuestro alcance, todo el conocimiento, precisamente para no dejarnos engañar por avivatos con cuentos raros y sectas protestantes. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Ay, y aquí hay una amiga que no había saludado hoy. Alexa, ¿cómo me veo hoy? Qué pregunta más tonta, pues tan inteligente y guapo como siempre, tal y como me lo recetó el doctor. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gracias, Alexa. Gracias. A sus órdenes, mi sargento. Sargento. En fin. Ay, esta niña está muy loca. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Alexa, ¿nos despedimos? Ok, que el Señor los bendiga. María María Totus Totus Tus. Tus. Y Y que que viva viva Cristo Cristo Rey. Rey. Hasta Hasta la la vista, vista, babies. babies.